síncopes y lipotimias. Bueno, aquí tampoco me quiero parar mucho porque creo que es fácil. Del síncope, diferenciar que es una pérdida de conciencia repentina. Acordaos de esos futbolistas que a veces salen en la tele y salen al campo y de repente se desploma. Eso es un síncope, ¿vale? Puede ser que no esté relacionado a nivel cardíaco, pero estos síncopes repentinos, ojo con ellos, ¿vale? Porque o bien hay un problema cardíaco o bien puede haber algún problema neuronal, como en las convulsiones, por ejemplo, ¿vale? Pero incluso en las convulsiones suele haber esa pérdida de conciencia un poco más repentina, pero bueno, puede darse síncopes. Y los síncopes se pueden producir por diferentes cosas, del dolor, miedo, ansiedad, una situación de estrés, ¿vale? Levantarte bruscamente. Y las lipotimias, bueno, en las lipotimias hay una pérdida de conciencia que vamos a sentir, nos va a dar tiempo a sentarnos, ¿no? Nosotros seguramente os habéis mareado alguna vez o habéis visto a alguien y empieza a sudar, ay, me mareo, me voy sentando, ¿vale? Tengo más tiempo. Si hay pérdida de conocimiento, tanto en el síncope como en las lipotimias, lo que vamos a hacer es, si a los 5 minutos no has recuperado, enseguida llamamos al 112, ¿vale? Ante la duda, siempre llamamos, no pasa nada, ¿vale? Hay pérdida de conciencia. Una pregunta. La diferencia entre síncope y lipotimia, ¿qué sería? ¿Cuál sería la diferencia de una a la otra? Pues mira, en la lipotimia, aquí viene, sí. No hay pérdida de conciencia brusca, ¿vale? Es decir, esa pérdida de conocimiento no tiene por qué darse. Es esa sensación de mareo que empezamos, ay, me estoy mareando y a veces simplemente con sentarnos se nos pasa, ¿vale? Puede ser por una deshidratación, por un golpe de calor, ¿vale? Sin embargo, los síncopes no nos damos cuenta, de repente me mareo, ya hay pérdida de conocimiento, ¿vale? Sí o sí. Las lipotimias no tiene por qué haberlas. ¿Me explico? Sí, está bien. O sea que el síncope te agarra así como desprevenido y te mareas y te desmayas. Sí, exactamente. Gracias. Vale. Tenemos que las lipotimias que debemos hacer es mantener la calma, evitar caídas, tumbarle en el suelo, colocarle tumbado, boca arriba y elevarle las piernas unos 45 grados. Vale. No sé por qué, Ariadne, ¿puedes pintar en mis diapositivas? A ver, ¿quién es? No sé si alguien... A ver. Bueno. Yo también quiero dibujar, que me enseñen. ¿Qué pasa? Bueno, igual no lo hacen conscientemente. No sabía yo que se podía hacer eso, tampoco. Vale, pero vamos, que no soy yo. Déjame quitar esto. Vale, bien. ¿Qué debemos hacer tanto en síncopes como en lipotimias? ¿Qué no se debe hacer? Nunca damos de comer ni de beber nada hasta que la víctima se haya recuperado, porque imaginaos que no recupere bien y le podemos provocar un vómito, ¿vale? No se administran medicamentos y no se permite levantar bruscamente, ¿vale? Trastornos circulatorios, el shock, signos y síntomas son muy importantes, esto tenerlo en cuenta. El aspecto pálido, cianosis y diaforesis acordados de esa sudoración fría. Los ruidos cardíacos desaparecen, ¿vale? Quedaos con ello. Hay disnea, esa sensación de falta de aire, disminución de la presión arterial sistólica, taquipnea o distensión de la vena yugular, ¿vale? Colocar a la víctima en posición de shock. Controlar temperatura corporal, posición lateral de seguridad si no hay sospecha de traumatismos. Bien, vamos con el shock anafiláctico, que también es importante, ¿vale? Y pues bueno, los signos y síntomas principales es que hay edema en los labios y en la lengua, ¿vale? Y en las bolsas de los ojos, en los párpados, ¿vale? Después te puede salir un prurito, es decir, estos granitos que te salen se llama prurito, que pica mucho,
¿vale? Pero esos síntomas de cuando se me empiezan a hinchar los labios y la lengua, mal, ¿vale? Entonces, ante una situación así, ya llamamos enseguida al 112, ¿vale? Antes de llegar a esa fase tan grave, pues puede haber dificultad respiratoria, náuseas, taquicardia, ansiedad, boca seca, erupciones cutáneas, ampollas, inflamación de los párpados, enrojecimiento de la cara, prurito o taquicardia. No se tienen por qué dar todos los síntomas, pero los síntomas de emergencia, hinchazón de labios, hinchazón de párpados y de la lengua, ¿vale? No nos gustan nada esos tres. ¿Qué produce? Vasodilatación, por eso ahí está este cuadro de Matoso, ¿no? Que aumenta el líquido a los tejidos, el líquido de las células sale al exterior y entonces por eso se produce ese edema. Disminuye la tensión arterial y aumenta la frecuencia para luego disminuir, ¿vale? Esto es como, todos los shock tienen estos mismos síntomas. Disminuye tensión arterial, aumenta frecuencia cardíaca para compensar y ya cuando el cuerpo no puede más, la frecuencia cardíaca disminuye y hay pérdida de conocimiento. ¿Qué hacemos? Tranquilizar a la víctima y proporcionarle reposo, quitar objetos que le puedan apretar la parte afectada, preguntar si toma o tiene alguna medicación para la alergia. En caso de picadura, retiramos el aguijón, raspamos el aguijón con cuidado y utilizamos el borde afilado de una navaja o una tarjeta plástica si no hay hoja de bisturí, ¿vale? Estamos en una situación de vida o muerte, ¿vale? Entonces, si soy alérgico a las avispas, tengo que quitar el aguijón, sí o sí, ¿vale? Aplicamos compresas frías y entonces, si vemos estos síntomas de shock anafiláctico, enseguida llamamos un 112, suministrar el antialérgico, que si yo tengo un usuario que es alérgico, que me lo ha comunicado, que lleva su adrenalina encima y me ha explicado cómo debo hacerlo, lo hago, ¿vale? Si no, el 112 se lo contamos y nos puede indicar lo que debemos de hacer, ¿vale? Con ello, pero es una medicación que debemos de poner cuanto antes. Es una medicación de emergencia que está pautada por un médico que la lleva a la víctima y que en caso de emergencia está autorizado que personal no lego, es decir, que no tengan experiencia, la puedan poner. ¿Vale? Aquí tenemos los bolis de adrenalina y lo único que hay que pinchar, incluso sin retirar la ropa, ¿vale? Un pinchazo en el muslo. Es intramuscular y se esperaría 10 segundos, ¿vale? Para pincharla. En embarazada se pone, ¿vale? La embarazada la ponemos de posición lateral de seguridad y administramos la adrenalina. Si no se pone la medicación, se mueren, ¿vale? No hace mucho un cole, no hace mucho, un par de semanas, como mucho diría yo, salió una noticia aquí en España que falleció una niña en el comedor porque le dieron un helado, creo que fue, y la niña era alérgica a la proteína de leche de vaca. Bueno, llevaba el alimento. Y no sé por qué, pues no se actuó lo suficientemente rápido o porque se hizo todo, no sé exactamente qué, pero acabó mal. Es decir, la niña falleció. Entonces, el juez, eso va a ser estudiado y se estudia desde el primer momento, ¿vale? Y se valorará si los primeros intervinientes actuaron correctamente, ¿vale? Si no, pueden estar... Una pregunta. Dime. Has dicho que en embarazadas también se pone, ¿no? Sí. Vale. ¿Vale? Siempre y cuando esté pautado por un médico, es decir, yo estoy embarazada y soy alérgica a los cacahuetes y me tomo unos cacahuetes, por favor ponérmela, ¿vale? Entonces, porque es que si no se muere. Después el 112 la tiene que llevar al hospital y tendrán que hacer más cosas, ¿vale? Pero la adrenalina hay que ponerla. Toda la medicación de emergencia pautada por un médico debemos de quitar miedos y administrarla sin ningún problema. ¿Vale? Y a todo esto tenemos el sistema de emergencias dándonos apoyo, no es que estemos solos. Dices, mira, tiene adrenalina, nunca la he puesto, ¿vale? Y él va a decir, bueno, no pasa nada, te indicamos cómo, ¿vale? Y seguimos las indicaciones. ¿Qué no hacer? Aplicamos torniquetes, administrar a la víctima estimulantes como ácido acetilsalicílico o cualquier otro medicamento para el dolor. El ácido acetilsalicílico es la aspirina. No aplique barro, calma el dolor y el picor, pero produce infección. Traslados, inmovilización de recursos... no, esto no, espérate. Aquí. Lo que os quería contar de que el cerebro habla por los ojos, ¿vale? Hay aquí una diapositiva. A ver, voy a
los traumatismos, vale, a ver. Vale. Cuando tenemos las pupilas iguales, normales, hablamos de isocoria, ¿vale? Más o menos son de 2 centímetros de diámetro. Cuando hablamos de anisocoria es lo que os contaba del daño cerebral, ¿vale? Es lo que vamos a ver cuando hay un traumatismo craneoencefálico o enfermedad cerebrovascular, como es el ictus. Son pupilas de tamaño desigual y indican daño cerebral. Esto acordaros bien de ello. Miosis. Hablamos de miosis cuando hay intoxicaciones por insecticidas o drogas o insolación, ¿vale? Midriasis indica falta de oxígeno, son pupilas dilatadas, ¿vale? Y intoxicación por alcohol, ¿vale? Lo que os contaba antes. Esto, tenerlo muy en cuenta. ¿Qué más signos y síntomas podemos encontrar en enfermedades cerebrovasculares como el ictus? Pues dolor de cabeza, intenso, repentino, alteraciones en el habla, agresivo, desorientado, incoherente, pérdida de fuerza muscular, pérdida de sensibilidad, pérdida de visión borrosa brusca. Cuando hablamos de pérdida de fuerza, aparte de pérdida en las piernas o los brazos, la pérdida de fuerza puede ser algo muy localizado como la pérdida de fuerza en la cara. Es decir, puede que no tenga fuerza para abrir que solo abra un ojo, por ejemplo, o que le digas a la víctima que sonría y solo lo haga de medio lado, ¿no? Que digan, enséñame los dientes y solo pueda mover una parte de la cara. El ictus tenemos que tener en cuenta que no es solo cosa de adultos, sino que también se dan niños. ¿Pero qué pasa en los niños? Que no se aprecian o no se contemplan tanto estos signos y síntomas o no los asocian, ¿no? Que puedan ser graves. Entonces, el ictus debe de llegar entre las 12 a las 24 horas del suceso para que las secuelas que pueda dejar puedan ser reversibles, ¿vale? A partir de las 24 horas las secuelas no se revierten. Y los niños es que llegan al hospital entre las 48 y 72 horas tras el suceso, ¿vale? Entonces, cuidado con ello. ¿Causas que pueden provocar el ictus? Pues todas estas que veis aquí, ¿vale? Tanto el tabaco, cambios de temperatura bruscos, alteraciones en la sangre, enfermedades crónicas como diabetes, ¿vale? Tensiones altas elevadas, colesterol alto, obesidad, ¿vale? Traumatismos. A ver, alguien con el micro abierto que me estoy escuchando. Vale. A ver, yo creo que ya. Bien. Más cosas. Vale, pues en niños pues puede ser provocado por 1500 cosas, ¿vale? Lo que necesitamos es saber bien los signos y síntomas. Un niño que esté apático, con mala nutrición, con fiebres, alteraciones de la conciencia, ¿vale? Como dolores de cabeza severos, vómitos, somnolencia, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación, debemos de siempre llevarlo al sistema de emergencias para que lo valoren, ¿vale? Y descartar posibles enfermedades cerebrovasculares. Las embarazadas también pueden sufrir ictus y los bebés también pueden sufrir ictus dentro del útero, ¿vale? Durante el embarazo. ¿Qué pueden pasarle? Que aumenta el riesgo de parálisis cerebral. En los lactantes, en los bebés, pueden producirse convulsiones, tendencia al sueño, tendencia a usar un solo lado del cuerpo. Vale. Lo más típico son los ictus en preadolescentes de 12 y 13 años, ¿vale? Después entre los niños de 2 a 3. Esto ya está. Vale. Vamos con las alteraciones de los golpes de calor, ¿vale? Por las lesiones por diferencias de temperatura. Los golpes de calor, pues bueno, esto ya lo conocemos. Padecen dolores de cabeza, mareos, náuseas, pierna enrojecida, fiebre alta, dificultad respiratoria, taquicardia, ¿vale? Hay que refrescarse, tomar agua, llevar temperaturas a un local donde tenga la temperatura regulada. Bien, ojo con los cambios de temperatura bruscos, es decir, yo que tengo un golpe de calor no me doy una ducha helada,
¿vale? Los cambios bruscos de temperatura producen convulsiones. Quedaos con eso. Bueno, diferentes temperaturas, ¿vale? Pregunta, Dime. porque lo escuché en un momento, no sé si es verdad o no, pero ponele, una víctima que se estuvo quemando, ponerle que todo el cuerpo, o no sé qué cosa, y te pide que tiene mucho calor, que quiere refrescarse, que quiere agua, que está seco, que se quemó todo, ¿no? Y vos le das agua fría y se muere por el cambio de temperatura. ¿Y se muere? ¿Has dicho? Eso es lo que escuché yo. Como que se quemó y vos le das agua fría y se muere. Lo que suele producir las muertes a los grandes quemados es que hay una pérdida brusca de temperatura corporal, pero más que por la ingesta de agua, que está mal dado, porque una víctima que es un gran quemado puede que necesite ir al quirófano enseguida, entonces hay que sedarlo y no se le puede dar nada por boca. Aunque te diga que dame de beber, no damos nada, ¿vale? En ese aspecto puede ser un poco agobiante porque parece que lo estoy haciendo mal o que le puede tranquilizar, ¿no? Que le dé agua, pero realmente lo estamos haciendo peor. Pero no creo que se haya muerto por beber agua precisamente. ¿Que eso no ayuda? Sí, no ayuda. Pero la muerte suele ser, y lo normal es, por la pérdida de temperatura de las propias heridas. ¿Vale? Un gran quemado, por eso es cuando nos enseñaba el hueso, la fractura del hueso abierto. Tenía una gran cantidad de piel perdida, ¿vale? Estaba la epidermis expuesta al exterior en gran cantidad. Eso pierdes un montón de temperatura corporal y es importantísimo mantenerla y proteger esa temperatura, ¿vale? Y daros cuenta que nuestro cuerpo, nuestra temperatura normal es de 36 grados, 36 y medio, a 37 a lo mejor pues más o menos, 37 y medio ya hablamos de febrícula. Es decir, imaginaos que que perdemos 3 grados y me quedo a 33 grados. Es decir, eso es un frío que nos morimos. Es decir, el cambio brusco de temperatura, no hay una diferencia muy brusca en lo que es la medición, ¿no? De los grados. Entonces es fácil perder esa temperatura corporal que nos compromete a la vida. Fijaos, aquí está al revés, ¿no? De esa exposición al calor de la que hablábamos, que hablamos de 37 y medio y ya estamos hablando de febrícula. Y solo es 1,5 grados más de nuestra temperatura normal. Hablamos de 38 de fiebre ligera, de 38 a 39 fiebre moderada y a partir de 40 ya fiebre alta, de 41 ya estamos mal. ¿Vale? Entonces, fijaos qué poca diferencia hay de grados que de nuestro estado basal normal a esa alteración que nos puede comprometer la vida. ¿Vale? Entonces, eso en grandes quemados es lo que suele producirse. Vale. Ok, gracias. No. A ver, más cosas que quiero o no quiero contaros todo. Vale. Vamos a las crisis convulsivas. ¿Vale? Las crisis convulsivas pueden ser tónicas o clónicas o tónico-clónicas, es decir, tónicas, esos espasmos que nos dan, ¿vale? A la hora que no controlamos los impulsos, que en una convulsión incluso nos pueden hacer daño de esos espasmos. Hablamos de clónicas cuando yo siempre pongo el ejemplo de los calamares en la pescadería, ¿no? Que son así blandengues, por lo mismo, ¿vale? Perdemos tono muscular y no tenemos fuerza ninguna, ¿vale? Es decir, ese niño que a lo mejor levantamos el brazo y se le cae, ¿vale? Hablamos de convulsión clónica. Tónico-clónica, se pueden mezclar los espasmos con los momentos de relajación, ¿vale? Hablamos de convulsiones de la descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal que, dependiendo de su localización, se manifiesta con síntomas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico con o sin pérdida de conciencia. Convulsiones sintomáticas o secundarias, es decir, que son provocadas por X motivos, ¿no? Desencadenadas por un estímulo transitorio que afecta a la actividad cerebral, como las hipoglucemias, traumatismos, fiebres, infección del sistema nervioso central. ¿Vale? Hablamos como, por ejemplo, las meningitis, esas infecciones del cerebro que las pueden producir. O cualquier infección que te aumente la temperatura corporal te puede producir esa convulsión, ¿vale? Son secundarias.
Idiopáticas, pues que no sabemos de qué las produce. Y cuando se repiten y no tienen ninguna explicación, hablamos y diagnostican la epilepsia. La causa más frecuente de las crisis convulsivas en la infancia son las convulsiones febriles. Entre 2 a 4% de los niños han tenido algún episodio. Vale. Después de una convulsión puede entrar en paro la persona. Sí, una convulsión es una señal, si no revierte, no recupera, hay que estar atentos de que podamos tener que empezar reanimación, ¿vale? Es una señal, de hecho aparece como en las recomendaciones que una crisis convulsiva nos puede dar lugar a una parada cardiorrespiratoria. Tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, ponerle que recuperarlo. ¿Perdón? Y bueno, supongamos que recupera los signos vitales en este momento y sigue convulsionando, que hay que seguir reanimándolo hasta que venga alguien. Vamos a ver, puedo tener una crisis convulsiva y hay dos opciones. Aunque en minutos se recupere la persona de forma espontánea, o puede que no se recupere. Es decir, tengo esas convulsiones tónicas y tengo esos espasmos y le digo, Marta, Marta, y Marta no responde después de la convulsión. Pues vuelvo al ABCDE, reviso vía aérea, reviso el breathing, la respiración, si respira o no respira. Si no respira y no responde, iniciamos reanimación, ¿vale? Que no responde y notamos respiración, permeabilizar vía aérea. Usamos un Guedel, llamamos al 112 enseguida. Las convulsiones se pueden repetir, ¿vale? Ceden y pueden volverse a repetir. Una convulsión siempre va a ser una emergencia, ¿vale? Vamos a... Uy. Todo esto que estoy diciendo está en las diapositivas, ¿vale? Vamos a seguir profundizando un poquito más en las convulsiones. Importante que debemos describir durante la crisis para el 112, ¿vale? ¿Dónde se encontraba el niño en el momento de la convulsión? ¿Qué estaba haciendo? ¿Hubo algún acontecimiento desencadenante? Porque una convulsión también lo puede provocar por los cambios de luz, los ruidos excesivos, una aglomeración de gente, un ambiente que no esté bien ventilado. ¿Existe pérdida de conciencia? ¿Cuánto duró esta pérdida de conciencia? Muy importante. ¿Qué tipo y cuál fue esa secuencia de movimientos? Hubo desviación de la mirada, ruidos respiratorios, guturales, cianosis, salivación, incontinencia de esfínteres, ¿vale? Podemos confundir la crisis convulsiva pues, con todo esto, es decir, esos síncopes vasovagales, síncopes febriles. ¿Qué diferencia hay? Que estos síncopes revierten enseguida de forma espontánea sí o sí, ¿vale? Es decir, y no suelen volver a pasar, pero una crisis convulsiva se suele repetir, ¿vale? Pero nosotros ante la duda siempre vamos a llamar al 112 y lo vendrán a valorar y tendrán que darse en observación en el hospital. Las convulsiones tienen características específicas y se desencadenan sobre todo por situaciones concretas, ¿vale? Tampoco suelen ser convulsiones aquellos movimientos que ceden con maniobras mecánicas como sujetar el miembro o cambiando de posición al niño. Una persona que está convulsionando no somos capaces de controlar sus movimientos. Lo único que podemos hacer es almohadillar y proteger para que no se caigan ni se haga daño. No hay prevención específica y se intentará evitar las causas que la originan. Informamos sobre las situaciones que pueden causar una crisis y evitar traumatismos, accidentes, intoxicaciones, procesos de infección, ¿vale? Observación minuciosa del niño, teniendo en cuenta las alteraciones de salud, cambios en el comportamiento. Objetivos, evitar siempre las lesiones, mantener vía aérea permeable, posición lateral de seguridad y aflojamos la ropa. Controlar el tiempo, observar las crisis y describirlas exhaustivamente, colaborar en el control de la crisis y apoyar emocionalmente siempre pues, a los padres o incluso a los usuarios que puedan presenciar esa situación. ¿Cómo actuamos? Siempre con el método PAS, ¿vale? No metemos nada en la boca, acordaros, es decir, eso de me meto el boli para que no se muerda la lengua, no se trague la lengua, no se la va a tragar. Lo único que podéis hacer es o bien romper las piezas dentales y que se trague la dentadura, o bien que nos haga o nos lesione a nosotros nuestro propio dedo si le metemos algo, lo metemos en la boca para intentar abrírselo, ¿vale?
cuanto antes se pone el Guedel, ¿vale? Porque si se pone rígida la boca ya no hay quien se lo ponga. Avisamos al 112, ¿vale? Nunca dejamos al niño solo y si estamos solos con él, que eso no nos puede pasar ni nos debe de pasar, ¿vale? Nosotros siempre trabajamos y nunca estamos solos o estamos con más gente, ¿vale? Debemos socorrer, primero la vía aérea, observar qué características, la fiebre, si vemos que tiene la temperatura elevada, pues aplicaremos compresas frías, ¿no? Sí, evitando siempre los cambios bruscos. Estimulamos al niño lo mínimo posible, dejamos después de la crisis que también se relaje, mantenemos un ambiente sin ruidos, con una luz tenue, ¿vale? Y que si la convulsión persiste más de 5 minutos y hay indicaciones de diazepam, que es la medicación, hablábamos de las reacciones anafilácticas, de las reacciones alérgicas graves, de la adrenalina intramuscular. En este caso hablamos de diazepam por vía rectal. Existe también diazepam por vía oral, ¿vale? Que simplemente es en la mejilla, entre los dientes, pondríamos el jarabe del diazepam. El diazepam solo es un relajante muscular que le ayuda pues, a desinflamar un poco pues, esas neuronas que se están agitando de más, ¿no? Y esos movimientos de los espasmos. A mí me gusta más el diazepam vía rectal. ¿Por qué? Porque sabes que se va a absorber enseguida. Y daros cuenta que con las convulsiones también puede haber vómitos, salivación excesiva, lo que se dice un poco de espuma en la boca, que tampoco es espuma como tal, sino es una salivación excesiva, ¿vale? Entonces son también medicación que viene precargada y que la pauta el médico. Entonces de 1 a 3 años pone 5 miligramos de diazepam o mayores de 3 años ya pone 10 miligramos. ¿Vale? Y esto es un poco, ya os lo he contado. Vale. De dolores de cabeza en los niños también hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Que puede ser producido por diferentes causas, ¿vale? Como vemos aquí. Me interesa ir, porque esto más o menos es sencillo, creo que poco hay que destacar aquí. En el dolor torácico. El dolor torácico en los niños es menos del 5%, suelen ser de origen cardíaco, ¿vale? Pueden ser musculoesqueléticos tras la actividad física o por microtraumatismos. En ocasiones también es frecuente una inflamación de la unión de las costillas, el cartílago, y se origina un dolor muy localizado en un punto, ¿vale? Por eso volvemos a insistir en que la víctima siempre tiene que indicar el dolor. El respiratorio puede ser por asma, infecciones o neumotórax, que ya lo hemos visto. Digestivos, reflujo gastroesofágico, psicológicos también aumenta la incidencia, es decir, esos ataques de ansiedad que dan dolor torácico y palpitaciones. Vale. Y después también nos tiene que alertar y tenemos que llamar al 112 cuando hay dificultad respiratoria, cuando la fiebre es elevada, cuando hay sudoración, taquicardia o relajación con el ejercicio o la actividad física. Es decir, que dolor torácico con alguno de estos signos y síntomas, 112. ¿Vale? Bien. Lesiones producidas por calor frío, también tenemos, vamos a ir a las quemaduras. Que esto viene por aquí. Aquí. Acordaos, quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Tenemos enrojecimiento de primer grado, es las típicas que nos hacemos con el sol, ¿no? No hay pérdida de la piel, no hay ampolla, ¿vale? Sin embargo, en la de grado 2 aparecen las ampollas, puede haber pérdida de la dermis, de la primera capa de la piel, ¿vale? Y después ya de tercer grado de succión extensa de la piel y lesiones dolorosas. ¿Vale? ¿Qué debemos de hacer en caso de quemaduras? Apagaremos las llamas, siempre pues con tierra, con mantas, ¿vale? Quitamos el oxígeno al fuego. En todo caso, refrescaremos la zona siempre que y cuando no haya pérdida de integridad de la piel, porque si hay mucha lesión y es muy extensa, el riesgo de infección es alto, ¿vale? Entonces, en todo caso, con agua de forma suave, no fuerte, ¿vale? Para no lesionar. Si tapamos las quemaduras, siempre va a ser con algo estéril. ¿Qué no hacemos? Sacar la ropa dañaría la piel, ¿vale? Solo que
sale, es decir, cosas que a lo mejor se desprendan solas las quitaríamos, pero si no, no arrancamos nada. No lavamos la quemadura con otra cosa que no sea agua, no aplicar pomadas en ninguna clase, no tardar en llevar al accidentado al médico. Bien. Vale, ¿qué debemos de hacer? Pues sobre todo mantener la calma, llamar al 112 y que a la hora de, si la quemadura es leve, ya sabemos que refrescamos y ya está. Vamos a ir viendo aquí. De primer grado, simplemente deshidratar y agua fresca. Segundo grado, la debe de valorar un médico, ¿vale? O la enfermera del centro de salud. Estas heridas normalmente yo creo que las curamos de forma casera, ¿no? Como la de la imagen de abajo a la izquierda. Debemos de usar antisépticos, ¿vale? Y gasas estériles, y después hay apósitos especiales que son de silicona, que son los más indicados, porque si ponemos unas gasas encima de esta herida, lo que va a hacer es secarse y después cuando la queramos retirar nos vamos a llevar la piel sí o sí, ¿vale? Entonces siempre debemos de poner un apósito de silicona, que no de vaselina, ¿vale? Las ampollas en principio no se pinchan, se reabsorben solas porque así evitamos focos de infección. Claro, obviamente cuando una ampolla es grande y aparte, por ejemplo, aquí en el pie, que nos tenemos que calzar, que no, a lo mejor es invierno y no tenemos la posibilidad de llevar unas chanclas, pues debemos de hacer una pequeña punción y ayudar a drenar el líquido, ¿vale? Pero con mucho cuidado y ojo con las infecciones. Una herida así ya más complicada, esto debe de valorarlo siempre un médico, ¿vale? Quemadura de tercer grado, obviamente aquí no hago absolutamente nada, no toco nada y llamamos al 112 enseguida, ¿de acuerdo? Por hipotermia o congelación, calentamiento siempre pasivo con las mantas térmicas, la parte dorada siempre para afuera. Congelaciones, pues vemos que tienen necrosados estos dedos por bajadas temperaturas y ¿qué hacemos? Pues una pileta o un cubo de agua a temperatura de 37,5, 40,5 de temperatura, sumergimos el miembro afectado que no roza absolutamente nada con el agua ni nada. Si tiene anillos no los quitamos porque si los quitamos nos podremos llevar el dedo, ¿vale? Progresivamente iremos aumentando la temperatura de la zona dañada, ¿vale? Y llamaremos al 112 también para que sea valorado en el servicio médico. Hay un dolor intenso, se abriga a la víctima. En este caso sí que recomiendan dar bebidas calientes, ¿vale? Y nunca bebidas alcohólicas, obviamente, ni dejar que fume, porque el tabaco vasoconstruye mucho, ¿vale? Y entonces disminuye, favorece que haya una peor circulación. Tengo una pregunta. Dime. Que si, bueno, ahí se ve, está negro, está en necrosis, ¿se puede llegar a recuperar? Sí, yo he visto, no por congelación, pero sí que he visto un paciente una vez que porque pues era un indigente que vivía en la calle y pues se le clavaron, se le empezó a inflamar la mano y llevaba un montón de pulseras. Pues claro, esas pulseras empezaron a clavar, a hacerle heridas, se le hizo una infección horrorosa, las pulseras no había quien las quitase, de hecho es que se tuvo que ir a quirófano a que le quitasen las pulseras y entonces yo pensaba que la mano la había perdido porque estaba negra, negra, negra y pudieron recuperar la circulación. Quitaron las pulseras, las arterias no estaban dañadas como tal, pero pudieron irrigar y recuperó la mano y venía como nuevo. Yo dije, oh, madre mía, ¿vale? Pero vamos, que tenía esto así de pulseras, un buen trozo y una presión en la mano negra. Una pregunta, ¿ahí no se contamina con las células muertas que puede haber cuando liberas? Cuando liberas las pulseras, ¿ahí no se contamina con las células muertas que puede haber en la mano? Sí, la herida está infectada, ¿vale? Luego eso lo tratas con antibióticos y haces las pruebas correspondientes. Pero sí, tú puedes hacer una sepsis, es decir, una infección sistémica, se te puede ir al torrente sanguíneo o incluso la cirugía, ¿no? Porque esa cirugía se ha hecho con una herida infectada. Pero bueno, se ponen antibióticos y responde, pues no tiene, se puede solventar.
Pero sí, eso estaba infectadísimo. Y con el tiempo pues podría esa infección complicársele si no llega a venir a la urgencia. Ah, vale, vale, gracias. Vale. Bien. Una vez que se haya recobrado el miembro su color natural, secar cuidadosamente, vendar el miembro con gasas estériles, pero evite que haga presión, ¿vale? Sobre todo siempre almohadillar. Si no sabemos, sujetamos, almohadillamos, no pasa nada, no hay que forzar, no hay que saberlo hacer todo. Tenemos al 112 que siempre nos va a apoyar, pues esperamos a que vengan y ya está. Decir, mira, yo no sé manejar esto porque nunca lo he hecho. Y ya está, suficiente, ¿vale? Pero no forzamos ni hacemos nada que no sepamos al 100% que está bien hecho. Las ampollas te indican que no revertamos. Bueno, y ahora a continuación hay una serie de insectos, una serie de picaduras que también tenéis en el temario, ¿vale? Que así como modo general, sobre todo lo que me importa son las avispas y las reacciones alérgicas, ¿vale? Graves, ¿vale? Como el shock anafiláctico. Después, diferentes signos y síntomas que te pueden producir cualquier picadura o cualquier cosa que te dé alergia, ¿no? A lo mejor hablamos de insectos, pero también de la rozadura a alguna planta, o que llegue en la primavera con el polen, ¿vale? Pues esa inflamación local, dolor, enrojecimiento, picor, ¿vale? Y lo de shock. En el mar, esto también es competencia vuestra. También hay peces araña que se llaman fanecas, que viven debajo de la tierra del mar y salen y dan una picadura. Cuando estás descalzo te pican en el pie y te inyectan un veneno. Ese veneno duele un montón y hay que sacar, hay que hacer un pequeño corte con un bisturí y drenar todo lo que se pueda, ¿vale? Del veneno inyectado. Hay que sacar el aguijón porque también te dejan el aguijón de regalo. Vale. Y eso pues se da un pequeño corte, se drena y se le dice a la víctima que camine hasta que le pase el dolor. Pero duele, no sé si os picó alguna vez, a mí sí, y duele una vida. Por el norte suele haber muchas. Y después en el sur suele haber más medusas, que a lo mejor las conocéis más, y lo que te produce es una irritación intensa, ¿vale? Incluso te puede dar fiebre y caloración y todos los síntomas que hemos visto de reacción alérgica te lo pueden producir. Vale. ¿Qué produce una cosa? Pues laceraciones que te puede producir, que el dolor intenso de lo que se ha hablado, de las fanecas, picor, edema, la cianosis, pérdida de sensibilidad, malestar general, bueno, ya es lo más grave, ¿no? Y la medusa, dolor, ardor y picor intenso. Lesiones vesiculares son esas ampollas con líquido que te están alrededor, ¿vale? Y urticaria, todos esos granitos. ¿Cómo actuamos? Pues lo que os decía de las fanecas, sí, con las medusas limpiamos con agua salada o suero, aplicamos frío, neutralizar con bicarbonato o vinagre y muy excepcionalmente produce complicaciones. Picadoras de serpiente, siempre se llama el 1-2, ¿vale? Y retiramos todos los objetos que puedan oprimir a la víctima. Damos de beber algo de líquido en este caso, ¿vale? Pero nunca sólidos. Tranquilizar a la víctima afectada por la mordedura de la serpiente, ¿vale? Nunca vamos a dar, aunque nos lo digan, esto lo tengo que quitar en algún momento, nunca damos medicación, ¿vale? Por dolor, eso se puede aguantar. Nadie se va a morir en primera instancia por tener dolor. Nos gusta incluso que las víctimas tengan dolor y que nos lo expresen, ¿vale? Ojo con el dolor, que un dolor también que nos lleva a la sudoración fría, palidez y pérdida de conocimiento, cuidado con ello, ¿vale? Pero tendremos que esperar un 1-2 para administrar la medicación, porque no es una medicación de emergencia, es un paracetamol, ¿vale? Ni un ibuprofeno, ni nada que podamos tener así de modo habitual en casa. La resucitación cardiopulmonar si hubiese que necesario. Vale. Bien. ¿Qué hora es? -10. Vale, os quiero hablar, me falta un poco de... A ver. Bueno, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? Porque he metido caña hoy, ¿eh? Creo que voy bien. Así que... Vale. Bien. Vale, vamos a ver. Me queda por ver
veré. Nada, quiero contaros una cosa de las embarazadas, que creo que lo tengo aquí. Sí. Vale, una cosa también de los paros cardíacos, que no sé si lo habéis dado, me decís, ¿vale? Pero yo creo que no, porque es dentro de las emergencias médicas, los infartos. Deciros del infarto, ese dolor cardíaco punzante puede ser o bien una angina de pecho, ¿vale? O bien que te dé un paro cardíaco de forma súbita. La angina de pecho aparece con el sobreesfuerzo, ¿vale? Y es una presión torácica que te viene de repente y dices, me falta el aire, ¿no? Incluso es muy típico que a lo mejor alguna persona se despierte con esa falta de aire y dolor torácico, que cede y puede volver a repetirse y se puede dar un paro cardíaco, ¿vale? ¿Qué puede pasar también con síntomas de dolor cardíaco? Pues ese dolor en el pecho durante una hora previa, es decir, alguien que tiene un dolor cardíaco encima, le falta el aire, cuidado. Los síncopes y los presíncopes también pueden ser síntomas de alarma de un paro cardíaco. Palpitaciones, es decir, esa frecuencia cardíaca rápida, ¿no? Esa aceleración de la frecuencia cardíaca. El dolor de angina de pecho, ojo, que puede ser una parada cardíaca. La disnea y la ansiedad también, sudoración fría, náuseas y vómitos y síncopes. Esto todo relacionado con dolor torácico, cuidado, ¿vale? No me asuste, profe, que yo asusto a el otro día me dolió el pecho como por una hora y algo, ¿no? Como por esta zona de por acá, un montón, pero era una cosa que tenía que estar así, porque no me podía mover. No me asuste. Vale, No sé pero qué ¿dónde te carajo. dolía el pecho? Vamos a pensar. No sé, fue algo como por acá, me tenía que estar como... Vale, pero el corazón, ¿dónde lo tienes? Por acá. Vale, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Entonces, si puede ser algo muscular, ¿vale? Sí. A lo mejor con algún sobreesfuerzo, algún pinzamiento, me pega más eso. Si ese dolor torácico no se asocia a falta de aire, no se asocia a que acordaros de que uno de los síntomas claros de un infarto agudo de miocardio es ese dolor en el brazo izquierdo, ¿no? Tenemos el corazón en el lado izquierdo y me da dolor en el brazo izquierdo, ¿vale? Y me voy como para el suelo y pierdo el conocimiento enseguida, ¿vale? Pero sin embargo se diferencia de la angina de pecho, que la angina de pecho no pierdo el conocimiento de por sí, sino me falta el aire, me duele el pecho, pero como si me cayera un edificio encima. ¿Vale? Como una patada de elefante. Espero que no, pero no sé, yo nunca lo he sentido, pero sí que es verdad que a lo mejor he visto algún paciente y que me ahogo y después de repente se le va pasando enseguida, ¿vale? O hay que dar medicación, que en ese caso que hay pacientes que también tienen pautada medicación de emergencia para estos casos, que es la nitroglicerina, es una pastilla que se pone debajo de la lengua. Y también pautada por los médicos, pero bueno, no es vuestra misión saber todo, aunque yo os he dado un buen lote, ¿vale? Pero siempre está el 112 para cualquier duda que tengáis, ¿vale? O si una señora os dice, me duele el pecho, pásame el bolso, que tengo ahí mis pastillas, es señora que es adulta, es responsable de sí misma, se la damos, ¿vale? Tampoco estas personas con enfermedades crónicas y que tienen su medicación de emergencia la suelen saber manejar, ¿vale? A veces algunos se toman una pastilla de más, pero más o menos se controlan, ¿vale? Y son bastante responsables. Debemos de nosotros también tener conciencia y tener un chip de prevención, es decir, conocer a nuestros usuarios, ¿vale? Porque al final ellos también tienen confianza en nosotros y nos pueden contar las cosas y tampoco hay que tener miedo a decir, pues a controlar, ¿no? Decir, bueno, pues fulanito pues padece de corazón, pero bueno, lo tiene controlado, ¿no? Es decir, un señor de 50, 60 años que le ha dado un infarto y ahora pues tiene sus pastillas que, pues si tú ya sabes que has sufrido un infarto
y dentro de unos meses de repente pues lo notas fatigado, lo encuentras cansado, lo ves raro, y dices, oiga, ¿no? Vamos a unirnos a esa prevención y a tener esa cultura de reconocer signos y síntomas, que yo creo que toda la sociedad deberíamos de saberlo un poco mejor y también haríamos mejor uso de la sanidad, ¿no? Y vosotros no dejáis de ser un recurso muy útil como socorristas a la hora de hacer un buen uso de los recursos sanitarios, ¿no? Es un triaje que debéis de también saber y también empoderaros en ese sentido, de adquirir unos conocimientos que son necesarios también para la sociedad, ¿no? En fin. Vale, ¿y qué más os tengo que contar? Eso de paradas cardíacas importantes. Y yo os quería contar de las embarazadas. Bueno, si queréis repasar, porque mañana tenéis examen, ¿no? Si me queréis preguntar algo, me podéis preguntar. Y yo os cuento 2 cosas más y ya. Vale. Parada cardíaca durante el embarazo. Se suele dar desde las 20 semanas de gestación. El útero puede comprimir tanto la vena cava inferior como la vena aorta, dificultando el retorno venoso y el gasto cardíaco. La posición de las manos sobre el esternón siempre va a ser un poco, si el embarazo está avanzado, siempre un poco por encima de esa tripa, ¿no? Desplazar manualmente el útero hacia la derecha hacia la izquierda para reducir la compresión de la vena cava inferior. Si es posible, añadimos la inclinación lateral izquierda y aseguramos que el tórax permanece apoyado sobre una superficie firme. Vale, aquí lo veis mejor. ¿Cómo desplazaríamos el útero? Es decir, a ese bebé lo desplazamos sin miedo hacia el lado izquierdo, ¿vale? Para hacer esa reanimación. Deberíamos de ser 2 personas, ¿vale? Para que uno pueda desplazar al bebé para el lado izquierdo y la otra persona haría las compresiones. Cualquier signo y síntoma en una embarazada es una emergencia. Se llama el 112, ¿vale? Y si estamos solos, para hacer esa reanimación, acordaros que lo que tenemos que hacer es ponerla siempre del lado izquierdo, ¿vale? Y haríamos esas compresiones, ¿vale? Pondríamos una tablilla para hacer algo de inclinación. Vale, aquí veis cómo el bebé comprime esa vena cava y esa arteria aorta, ¿vale? Y es lo que necesitamos para que se desplace ese bebé, para evitar que la taponen, porque si no, a lo mejor simplemente con desplazar al bebé es suficiente. Vale. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Uy. Vale, ¿tenéis alguna duda o algo que yo voy a repasar si me queda algo por contaros que no hayáis dado? Pero no. Vale. Ahí vi unas imágenes del DESA ¿Qué? que tenías un poco más abajo, que podías ponerlos en la espalda también, que esos están buenos para cuando tienen el marcapasos, ¿no? Para ver bien la ubicación. Tiene que estar con por ahí. el DESA en la espalda solo está indicado para niños mayores de 8 años, ¿vale? Perdón, menores de 8 años, en la que aquí no aparece. A ver, los pediátricos sí, ¿no? A ver si no lo tengo aquí. No, aquí no lo tengo el pediátrico, pero eso lo habéis tenido que dar en clase. Lo que hacemos es por el tamaño del tórax. Simplemente le pondríamos aquí veis en el adulto, Sí. ¿vale? Que lo tenemos debajo de la clavícula derecha, ¿vale? Y en el lateral izquierdo, ¿vale? Para que hagan esa descarga de forma diagonal. Pero sin embargo, en un tórax más pequeño, lo que necesitamos es que pongamos una en el centro torácico y otra paralela por la espalda, ¿vale? Es lo que está indicado. Sí. ¿Vale? Okay. Vale, ¿alguna duda más que queráis preguntarme? No. Vale, os tenéis que acordar que tenéis que poner en el chat vuestro nombre, ¿vale? Para pasar lista. Por si hay alguien que no lo haya hecho.
Bueno, mientras escriben los nombres y se olvidaron. Ah, bueno, te iba a decir que vaya subiendo de a poquito en si todas las quieres, diapositivas por si a alguien le surge una duda, que vos tenés ahí, se ven como en vista previa. vale. Que eso, pues, como yo vi la imagen del DESA, más o menos. Vale, bueno, esto no es lo que hemos dado nosotros, pero lo habéis dado en otro momento de la vida, con otro profe, Sí. ¿vale? Pero bueno, si tenéis alguna duda, yo os puedo ayudar en algo. Bueno, entonces mañana tenéis todos el examen de teórico, ¿no? De esto. Sí. Y no hay ninguna duda, sorprendentemente. Por ahora creería que no. Ahora voy a hacer un repaso y bueno. Si me surge una duda, cagué. Sobre todo sentido común. Sí. Estas son más antiguas estas que tengo. Sí, pero, esas son. Sí, sí. pero bueno, esto es reanimación, que esto no es más que esto es facilico. Sí. Neonatos. ¿Cuánto es la edad más o menos de neonatos? ¿Meses nomás? Menores de 0 años, es decir, los neonatos, Sí, meses. aunque hay veces que cumplen pues 6 meses o 2 meses, imagínate, siguen siendo neonatos si han nacido antes, ¿vale? O están aún en proceso de desarrollo, por lo que sea. Pero teóricamente, de forma general, menores de 0 años y luego ya a partir de 0 hasta el año son lactantes. ¿Vale? De 0 a 1 año, lactantes. Ok. ¿Vale? ¿Y en neonatos se llega a pasar algo? Las compresiones y En neonatos eso no te va a es... tocar nunca una pileta. Los neonatos suelen estar No. en la UCI hasta que salgan, por lo menos tengan su peso correspondiente, pero no vais a tener... Sí, vamos. no, por Dios. Por De ejemplo, un hecho, ejemplo. yo no sé, bueno, será con los 2 deditos, dependiendo del tamaño, igual que con los bebés, pero yo, por ejemplo, no he tratado nunca con un neonato. Ok, no, porque no sé si está correcto lo que vi yo. Van directos a la UCI y no se van a la casa hasta que estén completamente sanos, desarrollados y no tengan suficientemente riesgo. Ah, ok. Listo, entonces, no me preocupo. Yo quería saber cómo es la escala de Glasgow en la práctica, más que nada. ¿Cómo es que en una emergencia tú estabas aplicando todo eso con los números? Mira, con la escala de Glasgow en la práctica es algo que ya tenéis que tener muy interiorizado, porque aunque parezca mentira, se hace todo y de forma casi simultánea. Es decir, yo si veo a un paciente y le miro a la cara y le miro que me conteste. A la vez con la mirada, a la vez con la boca, voy viendo que esté consciente, que esté orientado, ¿vale? Es decir, voy viendo que sus movimientos sean acordes, le cojo la mano, ¿vale? Empezáis a hacer un poco esa valoración que yo entiendo que de primeras os cueste más, porque es como, oh Dios mío, cuántas cosas tiene la escala de Glasgow, pero son cosas muy básicas. Voy a ponerla. Son cosas muy básicas que, a ver, aquí, que en cierto modo lo sabemos, es decir, una persona que está bien me contesta, me explica lo que ha pasado y sin ningún problema. Una persona que tiene la mirada ausente ya no me gusta, ¿no? Es decir, está perdido, no contesta, ¿vale? No me mira, no me sigue, la mirada no responde al dolor, ¿vale? Son cosas básicas. Y a su vez yo estoy diciéndole, Marta, espabila, y Marta me está diciendo que la deje en paz, que no me conoce de nada, ¿vale? Y es mi amiga de toda la vida, ¿vale? Entonces, es algo que se hace de forma simultánea. Aunque parezca un poco complicado, es algo que hay que tener muy interiorizado para tener un poco de una valoración más profesional, ¿no? Es decir, yo como socorrista tengo que mirar a los ojos, tengo que saber que esas pupilas están bien o están mal.
unas pupilas que están muy chiquitinas las dos, ya sabemos que algo no va bien, ¿vale? Me puedo encontrar una víctima pues que a lo mejor huela mucho alcohol y le veo unas pupilas pequeñas, sabemos que tenemos una intoxicación. Las intoxicaciones, acordaros de que si no responde, no respira, ¿qué hacéis ante una intoxicación? Era uno de los Un casos... RPC asfíctico. Sí, pero ¿y cómo empezáis la RCP? Con 5 respiraciones. Ujú. Vale, Y es una cosa valorando. muy especial. Haciendo el boss. Hacemos el boss, vemos que no respira y empezamos con 5 insuflaciones porque hemos confirmado que realmente va a ser una intoxicación. Vale. Entonces, eso es muy importante. Y después la respuesta motora es muy importante porque también a la hora de valorar esas fracturas, que obedezca a órdenes de levanta una pierna, levanta el brazo izquierdo, el brazo derecho, me ayuda a saber si hay una lesión. Si a mí me decís levanta el brazo izquierdo y no puedo, ahí hay algo que no va bien, es decir, puedo tener el hombro lesionado, ¿no? Si intento, por ejemplo, levanta la pierna izquierda y la levanta fenomenal, levanta la pierna derecha y la levanta fenomenal. Venga, pues te voy a ayudar a levantar y al ayudar a esa persona a levantarla, vemos que, ay, no puedo, qué dolor. Pues ya la dejo porque posiblemente que tenga una ruptura de cadera. ¿Vale? Entonces, el Glasgow es algo que hay que tener muy interiorizado y que todo es importante, tanto para ver lesiones neurológicas como para ver posibles traumatismos, para valorar también la circulación, ¿vale? Y porque nos ayuda, ¿no? De ver que puede haber esos traumatismos craneoencefálicos. ¿Vale? Si después todo se hace, todo este rollo que os he contado se hace a un golpe de vista. Aquí 2 horas contando cosas para que luego solo sean 2 horas. 2 segundillos de nada. Vale, gracias. ¿Vale? Bueno, contarme más dudas. Bueno, pues si no hay más dudas, me voy a desconectar y voy a dejar un poco el chat abierto por si hay alguien que no haya puesto su nombre, que si no, no se le contabiliza la asistencia, ¿vale? Y suerte para mañana. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.